sesión. Vamos a dejar entonces. La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chantubí. Y se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso. Señor relator, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso lo llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Señores congresistas, les voy a agradecer tomar sus ubicaciones. Los señores asesores que están autorizados, sírvanse también tomar sus ubicaciones. Los que no están autorizados, sírvanse desalojar la sala. El procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. El relator dará lectura a cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, las que inmediatamente serán respondidas por el ministro de Educación. En esta etapa no se conceden interrupciones. Vuelvo a repetir, congresistas, en esta etapa no se conceden interrupciones. Conforme al acuerdo de la Junta de Portavoces, el tiempo para el presente debate tendrá una duración de 5 horas, con la flexibilidad que ya se caracteriza. Con este fin, se solicita a los señores portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que se sirvan a alcanzar a la mesa la relación de los oradores en el orden y por el tiempo en que harán uso de la palabra. Señores congresistas, para esta sesión invoco a la representación nacional a llevar este debate en la forma alturada que nos corresponde, como siempre lo hemos hecho. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Para esto, señor ministro, si usted desea, lo puede hacer desde ese sitio, si no desde el otro lado, donde se sienta más cómodo. Que le alcancen todos los documentos, en todo caso. Cada pregunta va a ser leída por el señor relator y la presidencia le dará al ministro el momento de que haga uso de la palabra. Señor relator. Pregunta número 1. A través de la resolución ministerial número 255-2014 Minedu, se designa a la señora Ruth Marina Vilca Tasaico como responsable de la Unidad Ejecutora 120,
Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, otorgándosele una serie de facultades y atribuciones como suscribir, modificar y resolver contratos relativos a la contratación de servicios, consultorías y adquisición de bienes, cancelar proceso de selección, aprobar los expedientes de contratación y las bases de los procesos de selección convocados por el Minedo, suscribir actas de entrega y recepción de donaciones de bienes muebles efectuados a favor de Minedo y asimismo disponer la contratación de personal, bienes y servicios con cargo a la Unidad Ejecutora 120. Como podemos apreciar, esta persona se encontraba investida de una serie de facultades y atribuciones que le permitía disponer del presupuesto de esta unidad ejecutora. ¿Podría informarnos en forma detallada a cuánto ascienden las compras de bienes, servicios y consultorías efectuadas por esta unidad ejecutora desde el momento en que la señora Ruth Marina Vilca Tasaico se desempeña como responsable de esta? El señor ministro de Educación tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenos días a los congresistas. Por su intermedio, señora presidenta, quiero saludar a toda la representación nacional y empezar, antes de ir directamente a la pregunta, agradeciendo la oportunidad de poder absolver las dudas, preguntas o cuestionamientos que los parlamentarios, y más importante, que los ciudadanos, a través de ellos, puedan tener acerca de la gestión, tanto en los aspectos planteados en el pliego interpelatorio como en cualquier otro aspecto que se pueda plantear. Creo que este tipo de ejercicios democráticos son esenciales para construir la institucionalidad que nuestro país necesita. Estos espacios de diálogo y el esclarecimiento de las inquietudes del pueblo a través de ustedes nos tienen que permitir no solamente informar, sino también perfeccionar la calidad de las políticas públicas, lo cual es finalmente el gran objetivo común que nos une a todos, ya que todos estamos aquí con la gran responsabilidad de trabajar por la ciudadanía. A continuación, señora presidenta, abordaré las preguntas del pliego interpelatorio, empezando por la pregunta planteada. El Ministerio de Educación, en relación a la pregunta sobre la señora Ruth Marina Vilca Tasaico, quiero empezar con esta introducción. El Ministerio de Educación del Perú tiene entre sus funciones dotar de material educativo a las escuelas del país y en ese sentido se vio necesario crear una unidad ejecutora encargada de ver exclusivamente esta función que debe ser cumplida anualmente por el Ministerio de Educación. En ese sentido, en octubre del 2013 se creó la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, con el objetivo de realizar procesos de selección estratégicos para la adquisición, impresión y o distribución de todo tipo de material educativo. Esta unidad inició sus operaciones en julio del 2014. La exfuncionaria Vilca Tasaico fue designada responsable de esta unidad en junio del 2014 mediante resolución ministerial 255-2014. Entre julio y diciembre del 2014, luego que asumió funciones la exfuncionaria, el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos adjudicó procesos de selección para la adquisición de bienes por el monto de 155 millones de soles y para la prestación de servicios por la suma de 78 millones de soles. Durante ese primer periodo no se contrataron consultorías a través de ese programa nacional. Eso fue la segunda mitad del año 2014. En el año 2015, como resultado de un cambio en el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, se reemplazó este Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, DIGERE, como órgano desconcentrado del Ministerio y responsable de la programación, adquisición, almacenamiento y distribución, así como de la ejecución de proyectos de inversión pública de recursos educativos pedagógicos para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos en instituciones educativas públicas. Esa Dirección de Gestión de Recursos Educativos
reemplazó entonces al Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, pero se mantuvo la misma unidad ejecutora 120 al mando de esta exfuncionaria. Ese año 2015, a través de esta nueva dirección, se realizaron 102 procesos de contratación por un monto de 837 millones de soles. De este monto, el 85% fueron realizados a través de procesos de selección dirigidos por comités, esto es, por un colegiado autónomo que, conforme a la normativa de contrataciones, tiene a su cargo la ejecución del proceso desde la preparación de bases, la absolución de consultas, evaluación de las observaciones, así como calificación de postores y propuestas. Es de indicar que los tipos de procesos de selección que involucraron la mayor cantidad de recursos en el año 2015 fueron por concurso público o por la modalidad de licitación pública, representando el 57% del total. Las adquisiciones realizadas por convenio marco durante ese año representaron el 15% de todas las compras de esa unidad. Ese 15% equivale a 125 millones de soles. Eso fue, señora presidenta, el año 2015. En lo que va del año 2016, se han realizado 99 procedimientos de contratación por la suma de 631 millones de soles, de los cuales a la fecha se han devengado 461 millones. Los valores adjudicados representan un ahorro de 69 millones respecto del valor estimado, que antes se llamaba valor referencial. Entonces, ahí quiero solamente recargar. En lo que va del año, entonces, se han devengado 461 millones de soles y ha habido una diferencia favorable al Estado entre el valor adjudicado y el valor referencial. Cabe precisar que este año también, 2016, el 85% del valor adjudicado corresponde a procesos como la adjudicación de menor cuantía, adjudicación simplificada, licitación pública y concurso público, los cuales, conforme a la normativa de contrataciones, son dirigidas por colegiados autónomos en sus decisiones. Los dos tipos de procesos de selección que concentraron el mayor valor adjudicado en este año, en lo que va de este año 2016, son la licitación pública con 52%, la adjudicación simplificada con 18%, siendo que las compras por acuerdo marco, que antes se denominaban convenio marco, representaron en lo que va del año 14%, equivalente a 86 millones de soles. Esto describe entonces el valor de los bienes, servicios y consultorías que se adjudicaron a través de la unidad 120, la unidad ejecutora 120, a cargo de que estuvo hasta ese momento a cargo de la señora Ruth Marina Vilca Tasaico para los periodos julio y diciembre de 2014, justo después que ella asumió el cargo, el año 2015 y el año 2016. De esta forma, el Ministerio de Educación, a través de esta Dirección de Gestión de Recursos Educativos, ¿no?, que está constituida en la unidad ejecutora 120, ha podido mejorar sus procesos de adquisiciones de materiales pedagógicos, en particular la adquisición de pizarras acrílicas, equipos de laboratorio, kits deportivos, libros, así como equipos informáticos, ecrans, computadoras, laptops, etc. De igual manera, estos han sido los mecanismos a través de los cuales se han contratado servicios para la impresión de materiales y para su distribución. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la compra de estas computadoras se efectuó a través del convenio marco? La señora Ruth Marina Vilca Tasaico, como responsable de la unidad ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, ¿efectuó alguna consulta o pidió alguna autorización para utilizar la modalidad de compra antes señalada? Señor ministro, para la respuesta.
Voy a dividir la respuesta en dos partes, dadas las dos preguntas que han sido planteadas por el señor relator. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la compra de computadoras se realizó a convenio marco? Esta modalidad de convenio marco, con las características vigentes al momento de la compra de las computadoras en cuestión, fue regulada mediante decreto legislativo número 1017 del año 2008. La compra por convenio marco, que actualmente ha cambiado de denominación y se denomina acuerdos marco, se realiza en una plataforma informática que hoy se encuentra a cargo de la Central de Compras Públicas, llamado Perú Compras. Antes estaba a cargo de la OCE. Esta plataforma informática se asemeja en realidad a una tienda virtual por medio de la cual las entidades del Estado, el Ministerio de Educación, cualquier otro ministerio o cualquier entidad pública puede adquirir bienes y servicios que necesitan para la satisfacción de sus necesidades. Equipos como mobiliario, equipos de cómputo, etcétera. Y por lo tanto, cuando se utiliza esta plataforma informática, no se realizan licitaciones públicas. El artículo 97 del reglamento de dicha ley de dicho decreto legislativo del año 2008, reglamento que fue aprobado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, posterior a eso, establece lo siguiente, y cito, señora presidenta: la contratación de un bien o servicio utilizando el catálogo electrónico del convenio marco resulta obligatoria desde el día siguiente a la publicación de las fichas respectivas en el SEACE. El SEACE es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Cierro comillas. En virtud, entonces, de dicha normativa, cuando una entidad del Estado, un ministerio o cualquier entidad pública requiere de la contratación de un bien o servicios que está en esa plataforma electrónica, está obligada a consultar, en primer lugar, los catálogos electrónicos del acuerdo marco. Si ese bien o ese servicio se encuentra incluido en algún catálogo electrónico de acuerdo marco y si ese bien y servicio cumple con las condiciones requeridas o las especificaciones técnicas, por ejemplo, requeridas por la entidad, entonces esta entidad está obligada a contratarla a través de dicho catálogo. No es potestad de un funcionario y no es potestad de una entidad el decidir si quiero hacer una licitación pública o utilizar esa plataforma informática. Si el bien o servicio se encuentra incluido en el catálogo electrónico, entonces está obligado a contratarlo a través de dicho catálogo. Uno de los 5 acuerdos marcos vigentes y que estaba vigente también en los últimos 2 años, es el de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, proyectores, escáneres. Por lo tanto, la adquisición de este tipo de bienes a través de los catálogos electrónicos por este acuerdo marco es obligatoria para las entidades públicas desde abril del 2013. Así, el Ministerio está, por lo tanto, obligado a hacer uso de la modalidad de convenio marco por mandato de la normativa de contrataciones del Estado, y es en este contexto en el que se realiza la compra de las computadoras referidas. Cabe señalar que esta modalidad no es de uso exclusivo del Ministerio de Educación, sino que es de uso obligatorio para todo el Estado. En ese sentido, esa es la razón por la cual la compra de computadoras se realizó a través de esta modalidad. Ahora bien, la evaluación de las empresas que ofrecen sus bienes o servicios a través de catálogos electrónicos estaba a cargo de la OCE, que hoy día sería a cargo de Perú Compras. Por lo tanto, es importante que quede evidenciado que las entidades del Estado, los distintos ministerios, incluyendo el Ministerio de Educación o cualquier otra entidad del Estado, no tienen sus atribuciones calificar o seleccionar a dichos proveedores. La selección o calificación de dichos proveedores lo realiza hoy día Perú Compras, en su momento era la OCE.
Una entidad ingresa al catálogo, coloca las especificaciones del bien a adquirir y el sistema automáticamente le proporciona la lista de los proveedores posibles de ese bien o servicio. En esa medida, el Ministerio de Educación o cualquier entidad del Estado no tiene injerencia ni decisión alguna respecto de la calidad, capacidad o calificaciones de los proveedores que ofertan sus productos y servicios en los catálogos electrónicos del Acuerdo Marco. Esa es una atribución de Perú Compras y en su momento de la OCE. Si uno ingresa, señora Presidenta, a la página web del SEACE, del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se pueden ubicar los listados de proveedores con ofertas registradas en los catálogos de acuerdo marcos de computadoras, de escritorio, portátiles, proyectores, escáneres, y esa lista de proveedores incluyen tanto personas naturales como personas jurídicas. Nuevamente, es importante recalcar que dicha página donde están las listas de proveedores, sean personas naturales o personas jurídicas, no es administrada por el Ministerio de Educación. En relación a la segunda parte de la pregunta hecha por el relator, que se refiere a si es que la funcionaria efectuó alguna consulta o pidió autorización para realizar la modalidad de compra antes señalada, es importante destacar que conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, ninguna entidad del Estado, proyecto, programa, fondo, órgano desconcentrado, organismo público del Poder Ejecutivo, institución o unidad ejecutora, orgánica o funcional, ningún de ese tipo de entidad requiere solicitar o contar con autorización para utilizar dicha modalidad. Más bien, no solo no requiere contar con autorización, sino que más bien está obligada a comprar vía convenio marco si es que los bienes requeridos se encuentran incluidos en el catálogo electrónico y cumplen con las condiciones requeridas por la entidad. Considerando eso, los funcionarios encargados de la logística en las entidades no piden autorización para comprar a través de dichos catálogos electrónicos. Señor relator, siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Podría explicarnos cómo es que el dinero que el Ministerio de Educación pagó por la adquisición de computadoras a diferentes empresas fue depositado en las cuentas de la empresa MT y FM Inversiones, donde uno de los accionistas es la persona de Frank Daniel Rommel Muro Tananta, en la cuenta de una empresa donde la accionista es Jessilyn Paola Alba Tananta y en la cuenta personal Daniel Rufino Lebajo? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias. Señora Presidenta, a fin de absolver el cuestionamiento, corresponde en primer lugar aclarar que la transacción en consulta tiene en realidad dos ámbitos completamente diferenciados. Y esto es algo, yo creo que es importante de explicar porque es un poco complejo para nosotros también. Por un lado, tenemos el proceso de compra de computadoras que realiza el Ministerio, ¿no? Y ahí, si me permitiera solamente, en este caso, si pudiéramos utilizar el proyector solamente para una filmina. Lo que yo quiero mostrar en este ejemplo de computadoras y en relación a la pregunta del relator es que hay dos ámbitos diferenciados. Por un lado está el ámbito que está hacia la izquierda, que es el ámbito normal de las compras de cualquier bien o servicio. Y en el ejemplo que tenemos nosotros ahí, hay un proceso de compras de computadoras, y ese es el ámbito en el cual trabaja el Ministerio o cualquier entidad pública, la OCE, la Contraloría también puede ingresar, y en ese ámbito el Ministerio, por ejemplo, hace un proceso de licitación o, en este caso, un proceso de compra a través de un convenio marco, ¿no? El proveedor se selecciona por menor precio vía convenio marco a una entidad, en este caso fue en una compra específica que se ha mencionado en una denuncia de la Fiscalía a un grupo que se llama Z&Z. La selección de este proveedor
se realiza en esta plataforma electrónica, se pregunta a los distintos proveedores que, por ejemplo, en una compra que se ha mencionado en la denuncia de la Fiscalía por 44 millones de soles, hubieron 19 empresas que dieron sus ofertas y dijeron, sí, efectivamente, nosotros podemos proveer el número de computadoras que solicita el Ministerio en el plazo que solicita el Ministerio y estos son nuestros precios. El Ministerio elige de todos esos 19 proveedores, escogió al de menor precio y se escogió a una empresa. El proveedor entrega las computadoras, el Ministerio paga al proveedor una vez que está satisfecho con se han hecho las conformidades de que efectivamente el bien es el que se había solicitado. Entonces, de otro lado, y es lo que está en el lado derecho, es el otro ámbito, y son las transacciones financieras realizadas por las empresas a las que se le pagó por la venta de computadoras. Entonces, una empresa, en este caso Z&Z, recibió recursos del Estado porque proveyó el servicio o en este caso un bien. El Ministerio efectivamente compró computadoras a empresas del grupo Z&Z Inversiones y Ergotech SAC, utilizando la modalidad de convenio marco conforme lo mandan las normas de contrataciones del Estado. Sí es, y eso es lo que está en el lado derecho, responsabilidad de la entidad todo el proceso de contratación, proceso que se inicia con requerimiento del área usuaria, que culmina con el contrato, conformidad y pago al proveedor. En ese sentido, la relación contractual entre el Ministerio de Educación y las empresas Grupo Z&Z Inversiones y Ergotech concluyó luego de que se realizó el pago a las cuentas de dichas empresas proveedoras, previa conformidad de que los equipos cumplían con las especificaciones establecidas. Estos equipos ya se encuentran en las escuelas para el uso de los estudiantes. Pero entonces pasamos ahora al segundo ámbito, señora Presidenta. El Ministerio le paga a una empresa y en ese segundo ámbito, respecto de las transferencias financieras realizadas por el Grupo Z&Z Inversiones a personas jurídicas y naturales indicadas en la pregunta, debo señalar que ello se encuentra en etapa de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya función es precisamente identificar movimientos financieros sospechosos. Ya no hay manera para el Ministerio de Educación de hacer un rastreo de las transacciones que pueda hacer esa empresa proveedora con los recursos que recibió, ¿no? Y los pagos, transacciones o depósitos de dinero que esa empresa puede hacerle a cualquier otra entidad persona jurídica o persona natural. Y en ese sentido, es importante señalar, señora Presidenta, que el Ministerio de Educación no tiene acceso a información sobre las transferencias bancarias realizadas entre personas jurídicas y naturales privadas, toda vez que ello se encuentra protegido por el secreto bancario. Por esa razón, el Ministerio de Educación no puede hacer un seguimiento de las operaciones financieras que las empresas realizan con los recursos recibidos y tampoco tiene responsabilidad sobre el destino de esos recursos. En ese sentido, señora Presidenta, no tenemos competencia como Ministerio para realizar el seguimiento de las transacciones financieras que se habrían realizado entre empresas y personas, entre las empresas y personas antes indicadas en la pregunta leída por el relator. Ahora bien, sin prejuicio de eso, debemos aclarar que ni bien tomamos conocimiento de la denuncia periodística, solicitamos al Contralor General de la República que realice una acción de control posterior en relación a los hechos materia de denuncia, por lo que a la fecha ya se ha acreditado una comisión auditora respecto de la adquisición de todo equipo de cómputo a través de convenio marco durante todo el periodo entre enero del 2015 y noviembre del 2016. Eso nos permite, a través de la Contraloría, que en el ámbito que es de competencia del Ministerio, tengamos un organismo externo que analice todos los procesos de compras relacionados a equipamiento del Ministerio de Educación. Asimismo,
le hemos solicitado al Procurador Público del sector que ejerzan las acciones legales pertinentes sobre los hechos denunciados, siendo que la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ya ha formulado denuncia penal por el presunto delito de negociación incompatible contra la exfuncionaria y todos aquellos que resulten responsables. Obviamente, esa investigación está en este momento en curso. Y nosotros hemos expresado a la Fiscalía nuestro interés y nuestro deber y como parte de nuestro interés de seguir avanzando en una lucha frontal contra la corrupción en el sector de educación y en el Estado en su conjunto, de colaborar de todas las formas que sean posibles para nosotros con la investigación que está realizando la Fiscalía. Ahora, este delito que yo mencionaba, de este presunto delito de negociación incompatible, según tengo entendido, se configura cuando un funcionario o servidor público indebidamente y de forma directa o indirecta o por un acto simulado se interesa en provecho propio o de un tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Entonces, señora Presidenta, se encuentra en revisión por los órganos competentes los actuados de esta y las demás contrataciones o compras realizadas durante el año 2015 y el año 2016, encontrándonos nosotros a disposición para colaborar con las investigaciones tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como de la Fiscalía, como de la Contraloría General de la República. Creo que es muy importante enfatizar, señora Presidenta, que si bien es claro y es importante mostrar que existen estos dos ámbitos, uno relacionado a la compra del Estado, los pagos que hace el Estado a satisfacción luego de que un proveedor de un bien o servicio haya provisto el servicio, y existe este otro ámbito relacionado a las transacciones que pudiera haber hecho esa empresa con cualquier otra empresa o persona jurídica o natural, cosa que no compete al Ministerio. Sí estamos llanos, dispuestos e interesados en colaborar con la Contraloría, la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera en las investigaciones que sean necesarias en todo el ámbito en todos los dos ámbitos, que se han descrito. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 4. ¿Podría informarnos cuáles son los mecanismos de control presupuestario y financiero que tiene la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, teniendo en consideración que ésta tiene un presupuesto propio? Señor ministro, para la respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la Unidad Ejecutora 120 tiene un presupuesto propio, como indica la normativa. Y en ese sentido, esta unidad ejecutora se encuentra sujeta a las normas y a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y es responsable directa respecto de los ingresos y egresos que administra, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. El Estado tiene mecanismos que regulan el actuar de esta y de cualquier otra unidad ejecutora. Y menciono 3. En primer lugar, el control presupuestal. En segundo lugar, el control de ejecución presupuestal. Y en tercer lugar, el control financiero. Así, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de dichos mecanismos, efectúa periódicamente verificaciones y conciliaciones de sus saldos contables contra las fuentes respectivas. Realiza el registro trimestral de los avances de metas físicas consideradas en el plan operativo y además evalúa el avance presupuestal de manera semestral, así como efectúa la revisión de los procesos, actividades y tareas presupuestales para asegurar el cumplimiento de los reglamentos, políticas y procedimientos. En relación a los mecanismos de control financiero, estos se encuentran regulados por la Directiva para la Ejecución Presupuestaria y la Directiva de Tesorería del año 2010,
cuyos procedimientos impiden que se ejecuten recursos mayores a los aprobados en los créditos presupuestarios. Debo precisar, además, que la Contraloría General de la República efectuó, a través de la Sociedad de Auditoría Santibáñez, Warnes y Asociados, Sociedad Civil, el proceso de auditoría de los estados financieros y presupuestarios del Ministerio de Educación correspondientes al ejercicio 2015, la cual incluyó a la unidad ejecutora 120, que es la unidad ejecutora en cuestión, el Programa Nacional de Dotación de Material Educativo. A partir de este proceso de auditoría, manejado por la Contraloría General, pero hecha a través de una sociedad auditora, como consecuencia de ese proceso no se hicieron observaciones a ningún procedimiento utilizado en los procesos de adquisición de bienes y servicios ni a los pagos efectuados por esta unidad ejecutora 120. Eso es lo que se refiere a todo el ejercicio 2015. Por otro lado, debo agregar que, como evidencia del seguimiento y control de los expedientes, entre el año 2015 y 2016 se han aplicado penalidades a los proveedores por incumplimiento contractual por un total de 12 millones de soles, según el siguiente detalle. En el periodo 2015, 1.792.000 soles, periodo 2016, 10.202.000 soles. Adicionalmente, señora Presidenta, el Ministerio de Educación ha implementado una serie de acciones relacionadas con la mejora de los procesos de adquisición y distribución de materiales que nos ha permitido mejorar y simplificar los procedimientos de manera que se pueda contar con los materiales educativos que requieren nuestras escuelas de manera oportuna. Y doy, señora Presidenta, dos ejemplos. Se implementó la estrategia de estandarización del proceso de impresión de materiales educativos para los niveles inicial, primaria y secundaria, a fin de manejar estándares tanto en el diseño y calidad del material como en los plazos de entrega. Esta estrategia consolida los pedidos de las distintas áreas usuarias, las distintas direcciones del Ministerio de Educación que requieren material educativo o que requieren impresión de material educativo en 43 tipos de materiales definidos según cantidad, número de páginas, formato, material, tinta, encuadernación, etcétera. Por otro lado, se realizó la implementación de la estrategia de estandarización del proceso de distribución de materiales educativos, para que de esta manera se cuente con un solo concurso público que asegure la dotación oportuna de los materiales a las UGELes a nivel nacional. Así, la estandarización de distribución de materiales se definió en 5 zonas de distribución a nivel nacional de todos los materiales educativos, especificando las rutas desde Lima al punto de distribución. Estas medidas, señora Presidenta, han contribuido a reducir el número de procedimientos de contrataciones y, consecuentemente, el número de documentos a los que era necesario hacer seguimiento, lo que a su vez ha permitido que la adquisición y distribución de materiales educativos sea más eficiente, oportuna y mejor supervisada. Otra medida adoptada es la elaboración de herramientas de planificación y ejecución, tales como el Plan Multianual de Adquisición de Materiales Educativos, el Plan Operativo Institucional, el Plan Anual de Contrataciones, donde se han incorporado los procesos necesarios para la contratación de servicios de producción y distribución de materiales educativos. Yo quisiera, señora Presidenta, luego de haber descrito estos mecanismos de control presupuestario y financiero, pero antes de pasar a las siguientes preguntas que se relacionan al otro tema, que es el tema de los panamericanos, que me permita señalar mi compromiso por mejorar los esquemas de supervisión y fiscalización al interior del Ministerio. Nosotros, como sector y en general en el Estado, no podemos permitir que se den actos de corrupción al interior de nuestras instituciones y por ello requerimos trabajar de manera conjunta con las distintas entidades del Estado y con el Congreso Nacional de la República a fin de continuar consolidando las reformas que venimos implementando de una manera transparente y asegurando que aquellos recursos que nos son tan difíciles de conseguir para poderlos invertir en la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros jóvenes, sean utilizados de la manera más apropiada y sean utilizados de una manera eficiente
eficaz y honesta. Nuestro compromiso, entonces, señora presidenta, porque todos nuestros procesos sigan realizándose de manera transparente y que en cualquier caso que exista cualquier tipo de denuncia o sospecha de cualquier acto de corrupción o cualquier tipo de delito, nuestra disponibilidad, nuestro interés y nuestro ahínco por seguir avanzando en la lucha contra la corrupción dentro del sector educación y también dentro del Estado en su conjunto. Sí, continúa.